Vamos a hablar de esta dramática situación, de esta compleja situación que continúa siendo de interés en Venezuela, de interés para nosotros en la región, de saber lo que está pasando. Por eso hemos invitado esta tarde a Diego Armando Casanova. Él es miembro del Comité para la Libertad de los Presos Políticos. Diego Armando, bienvenido a la tarde. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, es lamentable todo lo que seguimos viviendo en Venezuela con los presos políticos. Es absolutamente lamentable, en eso coincidimos. ¿Qué se sabe, Diego, en las últimas horas sobre el paradero de Johan Camargo? ¿Qué se sabe de él, en las condiciones en las que fue llevado, en que fue desaparecido y después de estas horas en las que nadie sabe dónde está? Sí, efectivamente, como lo venías comentando, Joan Camargo, que es un periodista de suceso, se reportó hace ya 84 horas que fue detenido cuando salía de su casa, suponemos que a cumplir con sus labores periodísticas que regularmente hacía, fue interceptado por unos sujetos a bordo de un carro rojo y desde entonces se desconoce su paradero, unos sujetos vestidos de negro que no portaban ningún tipo de identificación. Es importante resaltar este hecho porque eh, no es fortuito la forma en cómo lo detiene, incluso lo que luego ocurre con él, que hasta el momento se encuentra en desaparición forzada, ¿no? Parte de un patrón que se ha venido denunciando, que hemos venido evidenciando durante ya varios meses, porque en Venezuela esto no ocurría, por lo menos no en años anteriores, pero que se ha venido profundizando, ¿no? Que son las desapariciones forzadas tanto de corta como de larga duración. Lo que evidencia, por supuesto, un crimen de lesa humanidad, que como lo hemos venido denunciando nosotros en las comunicaciones públicas que hemos venido realizando, porque así está tipificado. O sea, la Constitución prohíbe expresamente la desaparición forzada y el derecho internacional también. De modo que lo que estamos viendo con Joan Camargo, que ocurrió también con otros presos políticos, que es un periodista, y que incluso ocurrió con estos jóvenes en las adyacencias de Tocorón, evidencia el recrudecimiento de un patrón que claramente expresa la política de terrorismo de Estado, ¿no? Sí, Es una realidad de verdad que cada vez se vuelve más cruenta y terrible para los familiares y para los presos políticos. sí. Johan Camargo había denunciado algún tipo de seguimiento por parte de agentes del régimen de Maduro, o se sabía de repente que hubiese esos agentes apostados cerca a su lugar de residencia. ¿Se conocía algo sobre esa situación o este tema tomó por sorpresa a la comunidad? Mira, hasta donde nosotros conocemos, no había tenido ningún incidente relacionado con algún seguimiento o alguna amenaza, ¿no? Según la información que manejamos. Pero yo creo que, y es realmente interesante, o mejor dicho, eh, levantar las alarmas, es que es parte de un patrón de persecución a los que se consideran disidentes. Tenemos que recordar que en Venezuela existe una intención desde el poder de controlar todo lo que se dice, de controlar todo lo que se difunde a través de las redes sociales, o sea, de censurar no solamente a los periodistas que valientemente continúan informando la verdad de lo que ocurre en Venezuela, sino hasta la propia ciudadanía que buscan silenciarla a costa de lo que sea, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, en el caso de los familiares que denunciaban con mucho dolor lo que estaba pasando en Yare, que para evitar que esto salga a la luz pública los amenazan con que les van a hacer cosas peores o que no lo van a ver, le van a suspender las visitas o que los van a maltratar peor de lo que ya los están maltratando. Es decir, es una política de terror institucionalizado que lo que busca es ocultar las graves violaciones de derechos humanos, los graves crímenes de lesa humanidad que se cometen en el país y por supuesto a la prensa, a los periodistas que siguen haciendo una labor importante para que la verdad de Venezuela se siga visibilizando tanto a nivel nacional como a nivel internacional, son por supuesto, según para ellos, un enemigo al cual hay que neutralizar, ¿no? De modo que nosotros como familiares, como víctimas, creemos que la denuncia sigue siendo primordial para evidenciar todo esto, Sí. porque aun cuando desde el Estado se quiere silenciar, creemos que es fundamental que esto salga a la luz pública, incluso para la protección de quienes están detenidos, están desaparecidos, porque hemos visto, por ejemplo, en otras experiencias que a las personas las desaparecen y es porque las tienen en casas clandestinas y muchas veces
donde las están torturando, las están obligando a que declaren, incluso en contra de su voluntad, cosas que no hicieron, o sea, tratando de forzar declaraciones falsas, ¿no? Pero supuestos hechos que después los utilizan en procesos, en actas policiales que usan para, amañadas por supuesto, para hacerles juicios y presentaciones por cargos que nunca cometieron, ¿no? Entonces, es parte de un patrón, es parte de que continúa en Venezuela y que evidencia, por supuesto, la atrocidad y el nivel al que ha llegado la represión en el país. Sí, Diego, nuestra señal de NTN 24 se extiende por toda América Latina, Estados Unidos, el Caribe, también en España, donde muchas personas nos ven. Recordemos cuál es el estado de los presos políticos en Venezuela, porque hay unos con un estado de salud deplorable, que están en peligro, tienen procesos en los que no les permiten tener un abogado, no les permiten que sus familiares los vean, les lleven comida. Hay violaciones recurrentes a sus derechos humanos. Recordemos esa situación tan negra que tiene hoy en Venezuela. Sí, en efecto. O sea, lo veíamos, por ejemplo, en la denuncia que sacamos el fin de semana. O sea, la situación de las cárceles es realmente crítica. Es muy crítica. En el caso, por ejemplo, de Yare 2, recibimos la información de los propios familiares que no les están suministrando los alimentos adecuadamente, los alimentos están descompuestos eh, y es insuficiente además, ¿no? Pero luego nos llegó la información de que tampoco tienen ni siquiera agua potable en estas cárceles en donde ahorita prácticamente dependen de lo poco que ellos les dejan pasar, incluso cuando existen normas nacionales e incluso internacionales como los principios Mandela que garantizan condiciones de reclusión mínimas para estas personas que están detenidas, no solo por motivos políticos, sino también por otras razones. Lo que vemos hoy en Venezuela de verdad es la institucionalización del horror, de la inhumanidad. Son personas que están aisladas ahorita, que casualmente volvieron a suspender la visita de las personas que le dieron después de una larga lucha visitas en el helicoide, pero además en otras cárceles como el Rodeo 1, que es, bueno, ellos lo han inaugurado como un centro de tortura, los presos están sometidos a condiciones de reclusión realmente graves, ¿no? Muy dolorosas, personas que necesitan tratamiento, operaciones por las secuelas, incluso hasta de tortura, y no tienen atención médica especializada ni oportuna. Presos políticos que tienen patologías como cáncer, diabetes, artritis, y no tienen tampoco una medida de gracia de parte del Estado. Nosotros incluso desde el comité, como familiares, impulsamos una campaña a propósito de la canonización, buscando que el Estado ofreciera medidas de gracia, y hasta ahora no ha habido ninguna medida de gracia para estas personas que están gravemente heridas, en graves condiciones de salud. Yo, por ejemplo, los 4 adolescentes, mujeres que también están recluidas en condiciones muy inhumanas, no ha existido. Lo que vemos es una agresión mucho más fuerte hacia las víctimas. Todos los días prácticamente se llevan a una persona detenida por motivos políticos, y por supuesto que esto evidencia la crisis de derechos humanos que se ha venido profundizando en el país y que lo vemos en estas condiciones tan lamentables que no se ajustan a las reglas Mandela. Es importante eso también porque existe ese estándar internacional y en Venezuela no se cumple, a pesar de que existe una ley que lo obliga a cumplir. O sea, es importante que, bueno, que el mundo sepa esto y que nos siga acompañando. Creo que es fundamental la solidaridad internacional para estas personas, porque lo que busca el Estado en Venezuela es ocultar todo esto, que esto no se diga, que esto no se visibilice, Sí. para seguir cometiendo las atrocidades que hoy vemos en Venezuela y que debemos parar. O sea, esto debe parar porque de verdad son vidas, son familias, todo un país que vive prácticamente asediado. Por supuesto, esto debe parar, ojalá que pare y pronto. Libertad, entonces, extendemos nuestro llamado de solidaridad a todas las familias de los presos políticos en Venezuela. Libertad para Johan Camargo y para cada uno de los comunicadores y periodistas que se encuentran en este momento bajo el régimen de Nicolás Maduro. Es Diego Armando Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Gracias por haber estado con nosotros, Diego. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a la orden. Un abrazo.